Vamos a hacer un pequeño explicativo de cómo son nuestro código. Bueno, partamos por importar los módulos. NumPy, Matplotlib, matplotlib.patches, que es una fórmula de Matplotlib, es un programa Matplotlib para poder insertar formas dentro de un gráfico, en este caso círculos, por eso dice círculo. Para poder graficar campos vectoriales necesitamos poder definir una función vectorial previamente. En este caso nuestra función vectorial es G igual una función E que depende de Q, R sub 0 y X e Y. Entonces, definimos la distancia como la hipotenusa entre dos puntos a través del comando input y le damos al Q. Luego le pedimos que nos retornara esta función Q por la posición, dividido la distancia al cubo en X y en Y. Luego definimos, bueno, la técnica MeshKey se basa en 3 pasos, que son definir una cantidad de puntos, hacer un sistema de malla, luego ese sistema de malla evaluarlo a través de una función vectorial y de esa forma graficar un campo vectorial. Entonces, vamos a hacer lo mismo, pero paso a paso. Primero definimos una cantidad de puntos como 72 en X y en Y, respectivamente. Luego definimos X como el linspace de entre 2 y 2 de 72 puntos, eso en X y en Y, respectivamente. Luego definimos una matriz X y una matriz Y como X grande y Y grande, Mi mayúscula. Quise decir. np.mesh a través del comando del comando np.meshgrid es como Y. ¿Vale? Que lo que hace es tomar un conjunto de datos, un conjunto de puntos, y asignarlos a una matriz. Luego lo que hacemos es, a través de un sistema de condicionales y ciclos for, hacer un sistema de una cantidad de distribuciones específicas. Aquí dice, para interfaz con el usuario, print selecciona el número de cargas, cargas un sync, es igual al len, así. Acá el usuario mete un input, ese input se vuelve un entero, luego de ser un entero se mete con el comando range y ese comando range se cuenta. De esa forma pasamos una variable tipo string a una variable tipo number. Ya podemos trabajar mejor. Aquí cambiamos el nombre de cada un sync a cargas totales, simplemente para que sea más fácil de manejar, más bonito. Generamos una lista vacía. Y aquí tenemos las opciones. Si la selección es igual a colineal horizontal, entonces para ir en un rango de cargas totales. Q es igual al residuo de I respecto a 2. Este signo de porcentaje significa residuo. Q es igual al residuo de I respecto a 2 por 2 menos 1. ¿Ok? Y aquí tenemos que dice charge, se mete dentro de la lista vacía Q, R sub 0. Todo esto de aquí es R sub 0. Como R sub 0 tiene componente en I distinto de 0, digo en X distinto de 0 y en Y igual a 0, eso significa que es una carga horizontal. Viceversa, para la carga vertical, en la cual todo es igual, pero ahora el componente en X de R sub 0 es 0 y el componente en Y es distinto de 0, de R sub 0. En la carga circular ocupamos funciones trigonométricas, en que el componente en X del R sub 0 es np.seno y el componente en Y es np.seno. Lo mismo. Para carga negativa lo que podemos es definir la Q como menos 1 y simplemente darle las coordenadas aquí directamente a través del 0,0, ya que esto representa el R sub 0. Para carga positiva lo único que hacemos es cambiarlo por malo. For in range de cargas totales, Q es igual al residuo de esto que ya explicamos previamente. Y aquí ambos tienen una expresión, por lo tanto, como la componente en X y la componente en Y son iguales y además son distintas de 0, eso nos da una pendiente positiva, es decir, nos da una carga colineal diagonal. El capacitor es un poco más difícil porque tenemos que definir dos listas y pensarlo un poquito más. Entonces, lo que hicimos fue, primero que nada, definir que iba a haber una lista que iba a representar la parte de una placa y la otra lista iba a representar la otra placa. ¿Vale? En este caso tenemos que la placa de arriba, la placa de abajo es la placa positiva. La placa positiva está abajo, está una instancia de menos de medios abajo, después 0,0, y la carga negativa está arriba, a una instancia más de medios. Por eso aquí puedes ver que está la carga positiva con Q igual a 1 a una distancia de menos de medios, mientras que la carga negativa está a una distancia de más de medios. Ahora,
X, y es igual a np.0, es decir, que la variable x se le asigna al np.0 de ni nx, y la variable ei, e sub i, es igual a np.0 de ni nx. Luego, lo que hacemos es evaluar a través de un pasador. For charging charge, charge es la lista, charges es la lista que hicimos vacía, que ya empiezan las cosas porque le hemos estado metiendo cosas a través de las condicionales. Ahora dice, los componentes X e Y tienen la siguiente forma. Se evalúa la función vectorial E en cada carga posible a cada variable X. La carga tiene el componente Q, R sub 0. Ya llevamos dos. ¿Vale? Cada componente en X tiene el valor de X grande, es decir, cada componente X es sucesivamente el valor de la matriz. Lo mismo pasa para el componente en Y. Y luego cada componente en X es igual a todos los componentes en X previos. Por lo tanto, se van como sumando los campos. O sea, como que en cada punto se va sumando todo. Se van superponiendo los campos en ese punto. Se comienza a crear el gráfico con plt.figure y la variable ax, que es un objeto de matplotlib relacionado a los ejes. A este se le asigna una matriz de conjunto de ejes. La variable color es cómo varía el color según el largo de la línea. Esta línea de código es la que crea las líneas del campo en el gráfico con stringplot, donde x e y son los valores que realizan la cuadrícula. X y Y son las mallas relacionadas con x e y. Se define el color de la línea. Con CMap se define el mapa de colores que tendrán las líneas. La densidad es la distancia entre las líneas. Y se define el estilo de la flecha y el tamaño. Esta parte es la que realiza los puntos para las cargas. Para las cargas positivas se le asigna el color rojo y para las negativas el azul. En el ciclo for con ax.addArist se añaden los puntos con circle, donde pos es la posición del punto, el radio del punto es de 0.05 y con color se cambia el color según el signo de la carga. Finalmente, esta parte añade algunos detalles al gráfico como el nombre de los ejes, el límite de los ejes, la escala entre x e y, que tiene que ser igual, y se muestra el gráfico. Ahora vamos a mostrar cómo funciona nuestro programa. Primero, hay que ingresar el número de cargas. Como ejemplo, voy a poner 4. Segundo, hay que elegir el tipo de distribución. Voy a elegir colineal vertical. Y se despliega el gráfico. Como se puede ver, están las 4 cargas, 2 positivas y 2 negativas. Y se ven las líneas de campo. Ahora voy a seleccionar 8 cargas y vamos a probar el colineal diagonal. Y acá se ve en el gráfico las 8 cargas con la carga alternada. Ahora de nuevo selecciono 6 cargas y voy a elegir la distribución circular. Se ve en el gráfico las cargas formando un círculo y están de manera alternada. Ahora voy a elegir 20 cargas. El tipo de distribución de un capacitor de 2 placas. Ahora hay que ingresar la distancia de las placas. Se recomienda una distancia mayor a 0 y menor de 2. Voy a ingresar a una distancia de 0.5. Y se muestra en el gráfico 2 placas, una negativa y otra positiva.